Antes que nada, lo primero es felicitaros por estos 25 años de los equipos en esa región, una región que tuvimos el gusto de estar no solo en Cali, sino luego fuimos a Popayán, con un gran recuerdo de aquel viaje, de aquel día, de esa ciudad tan bella, de la tristeza de aquel famoso terremoto que destrozó la catedral y a tantas personas. Por tanto, nosotros el volver, aunque sea a distancia ahí, para nosotros es un gusto muy grande, como ya os dije, estamos muy contentos y bueno, vamos a hacer una presentación muy pequeñita, muy sencilla. Nosotros somos Mercedes y Álvaro Gómez Ferrer, somos un matrimonio que entró en los equipos ya en el año 1966, justamente un año después de nuestro matrimonio. Y queríamos todo lo que hablemos de nuestra experiencia, pues es experiencia de nuestra vida en equipo y por lo tanto podremos ver la mística de esa reunión de equipo que luego iremos describiendo y también nuestra relación con el padre Caffarel, que me parece que es un tema muy importante, puesto que nosotros tuvimos la suerte de conocerlo. Nosotros conocimos al padre Caffarel al principio solamente por textos, pero eran textos que se hacían porque él, desde el año, como hemos dicho, 66 hasta el 73, pues fueron unos años donde escribía los editoriales de las cartas que recibíamos, de los cuadernos de pilotaje, y también participamos en una encuesta anónima que se hizo en aquella época, que os acordaréis que fue la época de la Humane Vitae y todo este jaleo que hubo, y el padre Caffarel quiso hacer una encuesta sobre la sexualidad en la que nosotros participamos. También tuvimos contacto con su pensamiento a través de la revista de la Nodor, famosa revista que él había empezado a dirigir, a crear desde el año 45, 46, incluso antes de la fundación de la Carta, y que recibíamos porque teníamos algunos amigos franceses que nos lo hacían llegar. Bueno, ¿cómo conocimos al padre Caffarel? Pues nosotros en el año 1985, que ya llevábamos 3 años en el equipo responsable internacional, pues que tuvimos... se llamaba entonces solo equipo responsable. Y cuando ya empezamos a entrar nosotros y otros matrimonios de otros países, pues cambiaron las siglas por el equipo responsable internacional. Y entonces conocimos al padre Caffarel en Trossir, fijaros, 12 años después de haber dejado la dirección de los equipos, porque el responsable de ese equipo, que era un matrimonio francés, Malraux, pues pidió a padre Caffarel que tuviéramos una reunión en Trossir y que él conociera un poco a ese ya mundo directivo más internacional, ¿no? Y bueno, nos recibió, fue para nosotros una experiencia increíble porque nos habló muy profundamente de lo que luego fue el famoso discurso de Chantilly. Yo quería añadir que tenéis que fijaros una cosa, el Papa está pidiendo ahora que los fundadores pues no se perpetúen porque quizá es muy importante el carisma y que influyan, pero que debe haber como una renovación. Pues hace muchísimos años, en el año 73, el padre Caffarel ya decidió que como tenía 2 vocaciones, los equipos y la oración, él dijo, si los equipos son de Dios, continuarán, no es necesario que yo esté dirigiéndolos. Hizo una cosa increíble, crear un equipo que era como un equipo de base, 6 matrimonios y un sacerdote, y retirarse él a lo que ha dicho Álvaro, Trossir, que era una casa de oración, para dirigir a las parejas o a quien fuera allí en la oración, que era su segunda vocación. Entonces, eso, y no quería tampoco ver demasiado los equipos. Me acuerdo que les dijo a los Malraux, es que no quiero ser como una suegra que se mete mucho en el matrimonio nuevo de los hijos, yo me quiero quedar aparte para no molestar. Pero bueno, ellos quisieron que lo conociéramos porque era una nueva etapa, era un equipo internacional y allí fuimos a conocerle. Sí.
Bien, bueno, eso fue el primer encuentro y como os decíamos, pues fue muy impactante porque, claro, él nos habló de unas cosas con una profundidad pues muy grande. Entonces nosotros cuando aceptamos la responsabilidad de ese equipo internacional en el 1988, pues volvimos a ir a hablar con él. Y entonces nos dijo, estuvimos hablando de todo y obviamente de esa casa de oración y de ejercicios, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y entonces él dijo, ¿por qué no vienen ustedes a hacer esa semana de oración? Y entonces le preguntamos, ¿podemos ir con la familia? Dice, bueno, aquí nunca han venido la familia, pero muy bien, claro que sí. En total, que al año siguiente, en el año 89, en septiembre, en agosto, nos fuimos por allá con nuestros 3 hijos mayores, que tenían posibilidad de ir. 2 de ellos sabían bastante francés por el colegio, el otro ya no, porque fue el cambio del francés por el inglés en los colegios. Pero bueno, se vinieron, un viaje un poco accidentado, pero llegamos bien. No me quiero entretener en eso, pero fue una cosa un poco impactante aquella llegada a Trosí. ¿Me dejas que diga un poquito? Sí. No, es que el padre Cafarel nos dijo, bueno, si ustedes ven que tienen dificultad cuando vayan a venir a Trosir para esa semana de oración, pues eso es porque el maligno, si el reino de Dios va a tener un empuje o va a extenderse o lo que sea, siempre hay una lucha. Nosotros pensamos, qué cosas tan raras, dice el padre Cafarel, y nos dijo, si tienen algún problema, llámenos y nosotros nos pondremos en oración. No se nos ocurrió nunca pensar que íbamos a tener ningún problema, pero en el camino hacia Trosir tuvimos un problema, Álvaro se puso muy mal, creímos que no llegábamos y llamamos a la casa de oración y ellos se pusieron a hacer oración, pero para que veáis la exigencia del padre Cafarel, también nos dijeron, si no llegan ustedes a la hora, lo sentimos muchísimo, pero no podrán entrar. Nosotros veníamos de España, llegamos, empezaba a las 7 de la tarde y llegamos a las 7 menos 5. De verdad, de verdad. De verdad. Y pudimos entrar y ya hacer la semana de oración. Vale. ¿Qué más, Álvaro? Bien. No, sigue. Bueno. Hemos tenido... Bueno, sí, queríamos contar también para completar, bueno, nos hemos dicho que nosotros teníamos 4 hijos, 2 de ellos ya, digo 2 de ellos casados, todos casados, claro, y 13 nietos, 2 de los nietos ya casados, quería decir. Y de ellos pues tendréis noticias de Mercedes y Alberto, la mayor, que son los que llevan ahora la comunicación dentro del equipo responsable internacional. La verdad es que nosotros siempre fuimos aceptando todo lo que nos pidieron y así fue como desde el principio pues fuimos responsables del sector, de región, de la superregión de España en un momento muy difícil de la transición democrática en el año 76, a poco de morir Franco, y con una España muy convulsa, pero bien, todo salió adelante. Y luego en el 82 nos pidieron los Damonville que fuéramos los primer matrimonios que entraran en ese equipo que era todo francófono. Entonces entramos en el año 82, tuvimos del 82 hasta el 88 y en el 88 nos pidieron si podía ser el momento ya de la mayor internacionalidad y que en vez de ser responsable del equipo un matrimonio francés, pues fuéramos nosotros españoles. Entonces, pues aceptamos en el encuentro internacional de Lourdes y nuestro equipo, que estaba formado por 6 parejas de internacional, de distintos países, y con el padre Olivier, que era un dominico belga, pues trabajamos muchísimo, pero sobre todo, pues lo que queríamos era que se pudiera decir de nosotros, mirad cómo se aman. Porque, claro, era difícil siendo distintos los países, los idiomas, las culturas, las personalidades, etc. Pero es verdad que con la gracia del Espíritu Santo y aceptando pues las dificultades, las heridas del amor que decía Manolo Iceta, sí, que era cuando nos acompañó este marianista que
vosotros algunos, estuvo también, por cierto, en Colombia, de profesor en Bogotá, pues Manolo Iceta decía que todo el mundo estaba un poco herido de amor porque deseaba más amor del que podía encontrar, y etcétera. Todo una reflexión muy bonita, pero que hacía que pensáramos en que la gente muchas veces tiene reacciones y cosas que corresponden a ese problema. Bueno, no me quiero alargar por ahí, pero lo que sí que quiero decir es que pensar en la vida de equipo, que luego hablaremos más, pues que también en nuestro equipo de base pues somos muy distintos, pero éramos todavía más distintos, empezando por la lengua, ¿no? Y bueno, fue una belleza que se mantuvo perfectamente los años que estuvimos y que hemos mantenido a lo largo del tiempo, viéndonos una vez al año cuando hemos podido, pero durante los 30 años ya casi que hace que terminamos, porque desde el 94 al 2023, pues si no son 30, falta poco. Y bueno, la mayor parte de esos años nos hemos reunido con una reunión, una semana de vida de equipo muy intensa. Bueno, yo paso a nuestro equipo de Valencia, en el que estamos. Nuestro equipo de base en Valencia es el centro de nuestro camino cristiano y el refugio donde sabemos que encontraremos una amistad incondicional. Pero no hay que hablar demasiado. Cuando uno tiene responsabilidades, no hay que marear a los del equipo de base contándoles continuamente cosas que no han vivido y que a veces pues les cansan o no las entienden. O sea, uno vive en el equipo de base con lo que ocurre en ese equipo, ¿no? Nosotros llevamos 57 años juntos en nuestro equipo. Entramos justo después de casarnos, éramos todos matrimonios jóvenes y nuestro conciliario jesuita también era muy joven y no nos conocíamos. Teníamos todos todo el entusiasmo y también un poco de reserva, porque por primera vez entrar en un equipo era algo radicalmente nuevo en la Iglesia española de entonces. Que los equipos de Nuestra Señora eran eso. O sea, yo recuerdo a mis padres, dos personas muy creyentes, religiosas, pero yo me acuerdo que mi padre iba a una misa y mi madre iba 2 horas después o cuando podía y nunca les vi pues hacer nada juntos. O sea, que esta propuesta de los equipos era pues muy novedosa. Los primeros años estuvieron marcados por el apasionante descubrimiento de una forma diferente y activa de estar en la Iglesia, que no la habíamos conocido. Y queríamos leeros, bueno, lo conoceréis seguramente, el año en que el padre Cafarel dejó la dirección de los equipos y se fue a Trosir a hacer oración y a lo que él llamaba promover el encuentro, porque decía, hay que poner las condiciones para ese encuentro, el Señor es seguro que está llamando a la puerta, pero no le abrimos, entonces yo lo único que hago en Trosir es facilitar el encuentro, ese encuentro entre el corazón, el alma de la persona y el Señor. Bueno, pues le preguntaron, cuando ya se iba a ir, qué tema le gustaría tratar por última vez antes de dejar a los matrimonios de sus equipos. Y dice que pensó en muchos temas clave, importantes, y al final decidió. En la víspera de mi muerte, teniendo poco tiempo y sin poder decirlo todo, hablaría sobre el significado cristiano de una reunión de equipo, su sustancia sobrenatural, su misterio. Fijar entre todas las cosas que podía haber elegido la carta fundacional, la expansión del movimiento, eligió la reunión de equipo, porque es la base y tiene una gran importancia. Y dice, en medio de estos hogares reunidos en la habitación de una casa, está la intensa presencia del resucitado, vivo, atento a todos, amando a cada uno tal como es. Está presente como en la noche de Pascua en Jerusalén, cuando se apareció de pronto a aquellos participantes de los equipos que eran los apóstoles. Sopló sobre ellos diciendo, recibid el Espíritu Santo. Los que se abren al soplo del Espíritu, se aprende poco a poco a abrirse a él, se convierten en hombres y mujeres de ese soplo y se centran en la doble pasión de Cristo, la gloria de su Padre y su ardiente compasión por las personas que son como ovejas sin pastor. O sea, él se centró en eso y realmente si viviéramos las reuniones de equipo de esa manera,
pues iríamos dejándonos invadir por ese Espíritu Santo al que de manera tan bonita os habéis hablado de él y rezado a él durante el principio de la reunión. Como testimonio solo tenemos el tejido de la vida concreta y normal de nuestro equipo. Un largo camino con altibajos, con una amistad muy profunda, pero con altibajos. No elegimos a nuestros compañeros de equipo, ya os lo hemos comentado, en nuestro equipo de base somos muy diferentes. Incluso podríamos decir, somos como el día y la noche, el sol y la lluvia, el norte y el sur. Caracteres diferentes, formaciones diferentes, contextos sociales diferentes, experiencias de iglesia distintas. A veces Álvaro y yo nos preguntamos cómo es posible 57 años juntos. ¿Qué nos une contra vientos y mareas? ¿Cuál es la fuerza que nos ha mantenido en pie durante 57 años, a pesar de todas las crisis que ha atravesado nuestro equipo? Pues mirad, si lo pensáis, la historia de un equipo es una historia de amor, como la historia de nuestra pareja. Al igual que en la historia de amor de una pareja, nuestra vida en equipo es una historia de crisis y de fidelidad y reencuentros. La maravilla de los comienzos. Yo me acuerdo cuando empezamos la reunión de equipo, parecida a cuando nos enamoramos. Nos sorprendía cuando hablábamos con el otro. Ah, a ti también te pasa eso. Y con el equipo lo mismo, pensábamos, este matrimonio, fíjate lo que ha dicho. A cuando nos sorprendía ese, sí, tú también, y nos mirábamos deslumbrados. Pero luego llegó la crisis de la realidad, cuando empezamos a sentir las debilidades, las manías, las sombras de cada pareja y de cada uno. La crisis luego de la rutina, cuando pasan los años, con nuestras repeticiones, que a veces en la reunión de equipo una empieza, ya está, este o esta con lo mismo otra vez, sin querer, no lo queremos decir, pero lo pensamos, ¿no? Porque ya nos conocemos, un poco como en la pareja, con nuestras repeticiones, nuestro cansancio, nuestra falta de creatividad. Luego hay una crisis, es que pensar que llevamos 57 años juntos. Luego hay una crisis que los franceses, que son muy poéticos, le llaman la crisis del demonio del mediodía, que es ese momento en el que uno tiene como sueños paralelos, sobre todo es un momento en el que uno se pregunta, ¿y si? ¿No? Y entonces dice, ¿y si cambiáramos de equipo o de movimiento para encontrar otras personas que piensen más como nosotros? ¿Y si nos hubiéramos equivocado? ¿Y si? Pero mirad, nos mantuvimos recordando la generosidad, todos, la generosidad y el entusiasmo del comienzo. No nos habíamos equivocado. Y al repetir el sí del principio, todo se renueva y se calienta con un vino nuevo. Me acuerdo una cosa me parece que es de Oseas, que dice, la llevaré al desierto y allí le hablaré y volveremos a sentir el amor de la juventud. Pues es un poco eso. Nuestro equipo está en el último tramo del camino y nos aceptamos un poco más humildemente, más fraternalmente y también con un poco de humor, porque la crisis que tenemos ahora es la de la arteriosclerosis. Hay varios sordos, cojos y algunos finados, y algunos han fallecido, pero bueno, ahí estamos en esta última etapa con un amor mucho más lúcido, el amor de la madurez. Contamos con el apoyo espiritual y humano de nuestros compañeros de equipo y con la comunión de los santos, porque nuestros amigos del equipo que nos precedieron en la eternidad notamos que nos sostienen. ¿Tenemos cuántos viudos? Una viuda. Un matrimonio entero han fallecido los dos. Han fallecido los dos. Sí, yo quería, si no te importa, una cosa que escribí. Mirar, la palabra equipo en español sabemos lo que es, pues es un grupo a lo mejor de deporte que van todos juntos o de fútbol o de otra cosa, pero en francés la palabra équipe viene de una palabra francesa que se llama esquif, que es un barquito o también varios barquitos. Varios barquitos juntos por un río. Sí, o por un mar o por donde sea. Juntos por un río, sí. Ah, por un río, pues por un río. Entonces, hace unos años yo me acuerdo que en un libro, porque yo me gusta escribir y escribo cosas sencillas, y escribí sobre nuestro equipo lo siguiente, en el lago se llama. Somos 6 parejas jóvenes y un célibe.
Nos hemos subido a una barca porque estamos todos interesados en llegar a esa otra orilla que se vislumbra a lo lejos en el horizonte. De momento no hay brisa y luce el sol, pero intuimos que no siempre será así, que habrá días de niebla y que habrá temporal y habrá tormenta. Nos han dicho que nos acompaña un timonel, aunque no le veamos. Nos han hablado de sus cualidades, sobre todo de su amor por los que viajan, y que ese amor les asegura el consuelo de su presencia. Eso no nos dispensa de mirar bien el mapa, de comprobar los instrumentos, de usar las velas, de asignarnos cada uno una tarea en la navegación según nuestras cualidades. ¿Cuál es nuestro objetivo? Queremos ir juntos en esta pequeña barca y queremos alcanzar esa otra orilla que también recibe el nombre de verdad con mayúscula y que tanta gente persigue. La búsqueda más emocionante, la más alegre, la más apasionante es una búsqueda personal, pero al mismo tiempo comunitaria. Es una suerte encontrar una tripulación de amigos y si no lo fuéramos tanto, es casi seguro que la navegación nos convertirá poco a poco en verdaderos compañeros. En nuestro barquito, y ahora os voy a nombrar a nuestros compañeros de equipo, en nuestro barquito Luis pregunta sobre el mapa lo que nadie cuestiona, pero da en el clavo. Luis ya no lo tenemos con nosotros. Pilar le hace de contrapeso porque a veces las indicaciones de Luis son poco realistas. Margarita apoya los movimientos de Guillermo y Guillermo los de Margarita. Y así los dos estabilizan el peso. Guillermo ha fallecido también. Antonio y Amparo, los dos han fallecido, izan la vela y la orientan para que coja el máximo de aire. Siempre eran los más punteros, los que pensaban las cosas más arriesgadas. Mercedes, soy yo, va cantando y está preparando la comida, cosa que me pega porque guiso para 12 nietos continuamente. Entonces pues me puse y eso. Y Álvaro escruta el horizonte con los prismáticos para indicar el camino. Porque Álvaro suele ser el que dirige. Normalmente es el que dirige. Bueno. Paco y Maiju se ponen de pie para que el palo mayor, al cambiar el viento, no le dé a nadie en la cabeza. Trini y Juan, que ya habían navegado antes, resuelven muchas dudas. Y los tres conciliarios que hemos tenido, los he nombrado aquí, Federico, Carlos y Jovi, comprueban el rumbo y van animando a la tripulación. Y cuando hay miedo o desánimo, se acuerdan del timonel prometido, al que no ven, pero al que todos sienten y que no les abandonará nunca. El lago se va ensanchando y cuando ya parecía que la costa se podía vislumbrar, toda la tripulación se da cuenta de que esa otra orilla no era más que el océano que se pierde en el infinito. Y al mismo tiempo que ven el océano, descubren que la verdad era el amor, que la verdad era la fe y que la verdad era la esperanza. Y hacia esa verdad, fe y amor que se funde con el mar, encaminan el rumbo con el corazón encendido y otros muchos barquitos que vienen de los 4 puntos del horizonte les preceden o les van a la zaga. Esta es más o menos la historia de nuestro equipo, que lleva navegando 57 años y que prepara su timón hacia la eternidad. Era por daros una figura, aparte de las palabras, con una imagen que quizá a lo mejor se os quedaba un poquito mejor que lo que podíamos ir diciendo. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a una segunda parte, Mercedes, sí. Después de la presentación de en esto más poético vamos al grano, vamos al grano. Vamos a hablar un poco de lo que nos han pedido. Sí, sí, la pedagogía. Sí, sí, empezamos aquí. Sí. Bien, la intuición del carisma de la espiritualidad conyugal necesitaba para encarnarse en una pedagogía para probar su verdad y su viabilidad. Podemos estar muy de acuerdo con una idea, adherirnos a la intuición que nos revela, pero si no ponemos en práctica asiduamente una pedagogía de la apropiación, esa intuición se convertirá en letra muerta y no pasará la vida. La pedagogía elegida en los equipos está íntimamente ligada a la espiritualidad propuesta. Un descubrimiento fundamental de esta pedagogía es el hecho de que la reunión de equipo, estamos ahí, se basa en la dinámica de la comunicación, y esto en todos los niveles, en la comida, en la puesta en común. Don Álvaro, se le activó el mute.
Tienen que volver a activar el micrófono. No se escucha. Sí, perdón. Perdón. Hace poquito, ahora mismo. Ya. Un minuto. Nada, Hace 2 minutos. No lo vi, se ve que se cortó, sí. Comunicación, que significa estudiar primero el tema y comentar desde la verdad en qué nos ha interpelado. Escuchar en silencio y acoger. Decirse y no decir cosas. Prestar atención a los gestos del cuerpo, que no es otro tipo de comunicación. ¿Qué es otro tipo de comunicación? Sí, eso es muy importante, fijaros, porque a veces cuando alguien está hablando, sin querer miramos para abajo o de lado, o te pones en una actitud en la silla como si estuvieras un poco cansado o no te interesara. Y la escucha no solamente es porque estás callado, la escucha es la mirada, la posición del cuerpo y el hecho de que de vez en cuando, yo a veces cuando damos una charla en algún sitio, si hay una señora o señor que hace un poquito así con la cabeza, me animo mucho porque digo, se está enterando. Entonces, sin querer miras hacia esa persona que parece que te sigue, ¿no? Pues aquí, en el aquí equipo estás igual. mirando a 130 y no sé cuántas más, Bueno, algunos con mucha gente. Pero que tengáis cuidado, mucho cuidado en la mirada. Mirar, el padre Caffarel era pequeñito, con unas orejas de soplillo enormes. No era un hombre guapo, no, pero tenía una mirada que no se podía olvidar. Padre Caffarel era mirada. Te miraba de tal manera, como con una apreciación, un interés, una ternura tal, que eso era algo que no se te olvidaba, ¿no? A eso no podemos llegar, pero al menos en la reunión de equipo, mira, antes de entrar, yo os aconsejaría, porque uno dice, tenemos que rezar por el equipo, pero luego te olvidas o no puedes. Antes de entrar, cuando ya vayáis a llamar a la puerta de la casa donde va a ser la reunión, hacer una cosa que yo le llamamos la oración de la piscina, porque es como si te tiraras de un trampolín, tocas abajo y dices, Señor, te pido, y dices los nombres de los miembros del equipo, danos tu escucha, tu mirada, tu respuesta, tu cariño para estos compañeros del equipo a los que vamos a ver. Es un minuto, menos de un minuto, pero ya entra uno de otra manera. Es lo que llamamos nosotros la oración de la piscina. Bueno, y Álvaro estaba diciendo los puntos de la reunión de equipo. Sí, pero yo quería decir, por esto de las palabras vacías o de las discusiones, palabras de padre Caffarel que decía, no caigáis en la tentación de las discusiones que no acaban nunca. Estas discusiones estériles y esterilizantes que existen hoy en todas partes de la sociedad y de la Iglesia. Fijaros qué palabras tan... Nada menos, era muy exigente, era muy exigente. Bien, y luego en la oración, en la reunión de equipo, también en palabras del padre Caffarel, decía lo siguiente, creo que es muy importante lo que hizo. Tenemos que ser conscientes de que estamos en el punto de partida de una gran corriente de oración. Y eso significa que nos reunimos para hacer avanzar el reino de Dios. Hay que actuar, es urgente, pero nuestra acción resultaría vana si no sacamos la luz de la palabra de Dios y las energías de Cristo de nuestro diálogo con Él, en ese tiempo de oportunidad que es la reunión de equipo. Sí, yo completo lo que dice Álvaro. Una vez, cuando fuimos a ver al padre Caffarel, allí en Trosir, que ya no estaba en la dirección de los equipos, y le comentamos, no sé cómo se nos ocurrió, pues a lo mejor si algún punto de la reunión se podía hacer de otra manera y tal, y nos dijo lo siguiente. Nos hizo entonces reflexionar por medio de una imagen también. Mirad, el carisma de los equipos es como si nos encontráramos, o hemos encontrado, o el Espíritu Santo nos ha hecho encontrar, porque él no se atrevía a decir, yo he recibido un carisma, era un hombre para eso muy humilde, ¿no? Pero bueno, ahora ya muy mayor, dice, ahora al final de la vida tengo que reconocer que a lo mejor era un carisma lo que recibí al crear los equipos. Dice, nos hemos encontrado con un pozo con agua pura y abundante, de la que podemos beber. Llega un momento a lo mejor en que se tiene la sensación de que esa agua empieza a agotarse
o a ser menos clara. ¿Qué hacemos? Sería imprudente ir a buscar a otro lugar, ir a buscar el pozo, cavar en otro sitio, porque no sabemos por dónde fluye el río subterráneo. Lo que hay que hacer es unirse al crecimiento interno de esa veta de agua. Hay que ahondar y profundizar en el mismo pozo. Y es muy bonito eso, es decir, ante los documentos, ante las cosas importantes de los equipos. Mirad, fijaros siempre, yo es que soy profesora y entonces en los verbos. En la carta fundacional, viene, nos lo hemos pasado. No, en la carta fundacional, en el inicio, pues cuando está explicando, porque hizo la carta fundacional y se le fueron la mitad de los equipos, porque los equipos habían empezado a funcionar sin carta y sin ninguna regla, y de repente pensó que eso no podía ser, que cualquier orden necesitaba una regla, una disciplina, y entonces escribió la carta fundacional y muchos equipos lo dejaron porque no querían que hubiera eso, pero el padre Taffarel sabía perfectamente bien, lo habría hecho oración, habría estado pensando. Y en el inicio encontramos al menos 6 veces en el primer capítulo de la carta fundacional quieren. Si la volvéis a leer lo veréis, quieren ser tal, quieren ser unos cuantos de su familia, quieren que el Señor sea. Una vez se han decidido y otra ambicionan. O sea, todo verbos de voluntad, todo verbos de voluntad. Entonces, nos gustó mucho esa idea del pozo, de ir más adentro. Es decir, ¿qué nos tiene que decir más la carta fundacional? ¿Qué nos tiene que decir más los documentos importantes? Y ahora Bueno, yo creo, no sé, me sabe mal decir lo de los 6 puntos concretos de esfuerzo porque yo creo que todo el mundo lo sabe, pero lo repasamos. Ya sabéis que es escuchar asiduamente la palabra de Dios, la oración, reservarla todos los días algún tiempo, la oración conyugal, si es posible la oración familiar, el deber de sentarse, fijarse una regla de vida, a veces es muy difícil revisarla, y luego proponerse en el matrimonio un retiro, a ser posible, pues que sea un poquito largo, ¿no? De un par de días, si es posible. Pero, perdona, Álvaro, pero lo más importante de esto es que nosotros, si sois verdaderos, reconoceréis que es la parte de la reunión que peor hacemos. Sí, porque no hemos hecho muchas de las cosas, entonces nos da apuro. Entonces, bueno, aquí en España la gente dice, lo hemos tenido presente, que yo no sé qué es lo que quiere decir, porque no es lo hemos hecho, sino lo hemos tenido presente, y con eso ya. Y nos dimos cuenta que pasaba eso, o sea, que la participación. Y yo me acuerdo que pensando en eso de las palabras que os decía, volviéndolo a leer, nos dimos cuenta, Álvaro y yo, que son 6 puntos concretos, eso es verdad, pero buscan solo 3 cosas. El encuentro de los dos, el encuentro con el Señor, el encuentro con la palabra, el encuentro más verdad, porque somos expertos en camuflar las cosas y en disimular lo que hacemos mal y también decirle al otro las cosas que nos tendríamos que decir a nosotros mismos. O sea, más verdad y luego también la búsqueda de la voluntad de Dios. Encuentro, verdad y la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Pues mirad, lo que nos tendríamos que compartir en la participación sería, si hemos descubierto en ese mes algo más de verdad, hemos tenido mayor encuentro y hemos descubierto algo sobre la voluntad de Dios y a través de qué punto concreto lo hemos hecho. Y con que fuera uno, pero nos hubiera permitido esas 3 cosas, ya era bastante. Porque es que a veces hacerlo todo, Álvaro y yo, la regla de vida no conseguimos ponérnosla, porque no sabemos bien qué hacer la regla de vida. Entonces yo se la pongo a él y él me la pone a mí, que eso no está mal, porque uno normalmente no se la sabe poner, pero es difícil. Y luego os tenemos que decir... Yo quería decir esto, un momentito, porque yo quería decir que estamos hablando de algo muy particular de los equipos de Nuestra Señora. Mirad, nosotros que estuvimos unos años en el Consejo Pontificio para la Familia cuando se creó en Roma, y fuimos en los mismos años que tuvimos la responsabilidad, pero no representando a los equipos, sino representando al episcopado, bueno, a España, ¿no?
obispos españoles nos lo pidieron porque habíamos estado antes en la pastoral familiar de aquí de España. Y entonces nos dimos cuenta ahí, hablando a fondo con otros movimientos, pero movimientos importantes, ¿no? Los Focolari, los encuentros, el Schoenstatt, bueno, así los de estos que estaban mucho también en Iberoamérica, bueno, ahora no recuerdo el nombre, es igual, que ninguno tenía la particularidad de esas obligaciones o de esos puntos concretos de esfuerzo que permitían, si a poco que se hicieran, tener una vida de equipo también entre reunión y reunión, porque eso es también lo importante, porque si no es un vacío de un mes y luego te vuelves a encontrar y bueno, te puedes encontrar bien, ¿no? Pero si tú has tenido algo de estos puntos concretos que lo estás haciendo a lo largo del mes, pues estás pensando también en el equipo y es una cosa increíble que no tienen otros movimientos. Otros movimientos, por supuesto, tienen oración o temas o sea, pero ese conjunto llevado a lo largo del mes no lo tiene y por tanto la reunión de equipo se convierte también en un momento muy importante de participar cómo te ha ido a ti ese mes desde un punto de vista profundo, ¿no? de estos puntos concretos de esfuerzo. Sí. Pero bueno, no deja de ser difícil la participación y lo es, y mucha gente pues igual no lo hace. Pero seguir, nada mira, bien. nosotros cuando empezamos hacíamos la sentada casi siempre por la noche, acabábamos a las tantas, yo me cogía a veces unos disgustos y lo que fuera. Y mi hermana me acuerdo que me decía, yo no sé por qué os empeñáis en hablar tanto, nosotros no hablamos nada y estamos la más de tranquilos y a vosotros os veo. Pero ahora vivimos en sentada permanente, nos hemos acostumbrado de tal manera a ese diálogo continuo, a todo te vas haciendo, porque es una pedagogía. Es como el que dice, yo voy a correr, a subir esa montaña o quiero correr, y si no se hace, si no va haciendo kilómetros y procurando ejercitarse en eso, pues no lo conseguirá. Pues eso es a lo que nos ayudan los puntos concretos de esfuerzo, y el que pone oración conyugal y si es posible familiar, os lo aconsejamos. Nosotros con la oración familiar, para nosotros ha sido la base de nuestra vida de familia, porque mirar, es muy fácil, por mucho que tú reces en el momento de la noche o en la mesa o lo que sea, que cuando los niños llegan a la universidad, en la adolescencia, pues eso se... Ah, bueno, sí, pero ese los niños no lo podrían leer. Pues esto, que entonces un profesor, o sea, si eso ha llegado, si la fe ha sido solo como que ha llegado a la inteligencia, pero no ha sido una vivencia, es muy fácil, es posible que tengan una crisis terrible. Pero el que ha hecho la experiencia de la presencia de Dios en familia, con la oración en familia, os aseguro que eso cambia totalmente la transmisión de la fe en los hijos. Bueno, entonces, para que no os sintáis mal por si falláis a cosas como todos fallamos, queríamos leeros unas palabras del padre Caffarel. No es a dejarte ir a lo que te invito. Simplemente quisiera que no mantuvieras el arco tenso desde la mañana hasta la noche. Que no estés constantemente ocupado en hacer más, en hacer mejor. Que no mantengas esa desilusión más o menos latente de encontrarte siempre inferior a tus deseos. En el último día, ¿cuántos cristianos, laicos o religiosos comprenderán de repente que habían sido invitados a vivir su vida enteramente entregados al calor de este sol deslumbrante y que han pasado su tiempo recluidos en el sótano húmedo de su corazón? Es una de las oraciones de otro de los libros que yo he traducido que se llama 100 cartas sobre la oración en presencia de Dios. Bueno, no obtenemos a fuerza de sacrificios que Cristo nos haga vivir de su vida. Es su gracia la que lo hace posible. Por lo tanto, no os desaniméis, no debemos desanimarnos si no tenemos siempre logros en la pedagogía propuesta. A menudo el fracaso nos pone donde el Señor puede encontrarnos. Lo que cuenta es sobre todo el deseo, siempre el deseo, estando siempre conectados a esta expectativa. Y luego todos estaréis de acuerdo, y el padre Caffarel, el primero, con esta afirmación: la vida de equipo no es un fin en sí misma.
La vida, si es verdadera, tarde o temprano se desborda y se comunica y fecunda lo que la rodea. El padre Caffarel ponía muchísimo hincapié en una cosa que no sé por qué se habla ahora mucho menos, en la acogida. Él decía, abrir la casa es abrir el corazón de la familia. Nosotros, sacerdotes, no lo podemos hacer, pero vosotros sí que lo podéis hacer. Con discreción, con cuidado, pero abrir la casa lo más posible. Al extranjero, a los amigos que lo necesitan, a los hijos, a los amigos de los hijos, abrir la casa. Bueno, lo importante no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, porque es Cristo quien hace todo. En la vida de equipo es especialmente necesario evitar las comparaciones, porque no existen compromisos mayores o menores, de mayor o menor importancia. Allá donde estemos, en lo que hagamos, hay temporadas en las que uno tiene padres enfermos, no puede más que hacer eso, niños muy pequeños, hay otras en que puede, pero siempre donde estemos y hagamos lo que hagamos, debemos siempre intentar llegar a la otra orilla, y ya sabéis que ese llegar a la otra orilla solo se hace bajo el impulso de ese otro que es quien actúa. Y aquí vamos a acabar ya. Aquí vamos a acabar. Antes de acabar, quería deciros una cosa, que es que para nosotros ha sido muy importante y muy bonito el hablar de la reunión de equipo, la mística de la reunión de equipo. Y os digo por qué, porque para nosotros, para nuestro equipo es no sé, es el punto fuerte de nuestro equipo. Nosotros no hemos conseguido hacer una cosa en común, conjunta, de hacer una cosa por la iglesia conjunta, ¿no? Cada uno en eso ha sido muy libre de seguir su camino. Unos han hecho más, otros menos. Nosotros nos hemos dedicado a los equipos, pero realmente en la reunión de equipo no hemos fallado. No falta nadie. En 57 años, poquísimas veces. Lo cual indica... y hemos tenido muchos viajes nosotros, y uno que es agricultor, que tenía unas fincas muy lejanas, volvía siempre el día de la reunión. O sea que eso sí que es verdad. Por eso os damos las gracias, antes de terminar, por habernos pedido este tema. Y bueno, queríamos terminar un poco, pues como hemos empezado, ¿no? Hablando un poco de... ¿No se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? No, fue una intervención, Ah, vale. Cambió el micrófono, tranquilo, sigan. Bueno, terminamos. Nosotros, Álvaro y Mercedes, a lo largo de nuestra vida de equipo, no hemos sido llamados a hacer crecer el movimiento, ni a representarlo en la iglesia, ni a coordinar, controlar, dirigir, ni siquiera a servir. Hemos sido llamados a amar más a los demás, que es la pregunta que hace Jesús a Pedro, al que le pide: ¿me amas más que estos? Y eso no se hace sin morir un poco a nosotros mismos. El testimonio de nuestra vida en equipo no puede separarse de esta llamada que marcó todas nuestras elecciones y que tuvo una influencia decisiva en el rumbo de los acontecimientos de nuestra vida profesional, de pareja y de familia. Mercedes se dejó su trabajo como profesora de inglés en un instituto. Yo continué porque teníamos que vivir y cumplir las cosas de mi trabajo de arquitecto, pero nos marcó así. Como pareja nos ha marcado totalmente, y con la familia, además de con esto que hemos dicho de esa experiencia de oración en familia, pues les ha marcado a los hijos profundísimamente. Y para terminar, pues os decimos que nosotros queremos seguir abiertos al soplo del Espíritu. Ha sido muy bonito como se ha empezado la reunión, invocando el Espíritu Santo, y le pedimos al Señor que nos lo conceda hasta el final de nuestra vida. Muchas gracias por esta reunión que nos habéis permitido tener con vosotros, y quedamos para todas las preguntas que queráis, si es que hay ahora un poquito de diálogo, de debate. Claro que sí, Álvaro Mercedes. Y que nos mandéis también cuando esté el registro que nos gustará tenerlo. Claro que sí, con gusto. Primero que todo, le damos gracias a Dios por su vida, gracias por edificarnos con cada frase, con cada línea que han leído. A nosotros nos ha tocado mucho el corazón, muchísimo. Tan solo verlos es para nosotros una inspiración a seguir sirviendo a Dios cada día en este movimiento.
a que ustedes decían, no nos ha llamado ni por ser buenos, ni por cantar bonito, ni por ser medio santos, porque no lo somos, sino porque nos ha llamado a amar más y amar mejor a todos. Sí, Dios les pague, es un privilegio. Yo le decía a Francisco, tengo el corazón emocionado. De hecho, las mujeres somos más sensibles, pero de verdad que no hay nadie que se encuentre con Dios a través de una pareja como ustedes, que refleja el amor, que no pueda sentir el corazón hinchado. Pues es una gran responsabilidad, porque cada vez que Dios nos da más, también es una exigencia a vivir mejor. Y esto es vivir mejor en el amor, ¿no? Empezando desde el amor en la pareja, el amor con los hijos y el amor al equipo, que es un regalo, cada pareja con su riqueza que nos hace crecer, que nos pula así como nosotros, nuestras fragilidades pula también a los que nos rodean.